Veo que hay muchas referencias a la política exterior, ¿no? En la presidencia española de la Unión Europea ha sido prioritario, ¿no? El modelo, digamos, español, toda esta actividad formando otros centros, ayudando a otros países a tener su propio sector de ciberseguridad. ¿Qué hay de Ucrania? ¿Cómo ha afectado la guerra a un servicio civil como este? Claro, sí, efectivamente, como tú conoces mejor, lo primero que se lanza en un ataque, en una invasión, es intentar eliminar todos los sistemas de esas infraestructuras críticas, ¿no? Tiene sistemas de telecomunicaciones en primer lugar, tanto digitales como físicos. Todo ese ataque a las infraestructuras. ¿Qué es lo que sucede en el caso de Ucrania? Bueno, hay una anticipación en el que los agentes privados tienen un rol fundamental. Hay que destacar la labor de Amazon, que hace una labor de volcado de datos de la administración pública a sus sistemas en remoto, que permite que siga funcionando la administración del país, que sigan cobrando las pensiones las personas mayores, los empleos los funcionarios, los militares, que siga funcionando la administración es fundamental para que el país no colapse. Hay una empresa de telecomunicaciones que es Starlink, que facilita la continuidad de Internet en un momento en el que los ataques se dirigen a las infraestructuras de telecomunicaciones y gracias a eso se permite la comunicación y la coordinación de la defensa. Y todo esto es ese elemento disruptivo de cómo lo digital ha cambiado el modus operandi de los conflictos bélicos. Pero además encontramos un país que es muy grande, de un tamaño parecido al de España, con una economía que también se ha modernizado mucho, con una estructura también muy similar de pymes, en sectores muy competitivos, una gran industria agrícola, etcétera, que tiene todo un sistema de digitalización que tiene un nivel bastante avanzado, pero que es especialmente dañado por el conflicto bélico. Y eso afecta, en muchos casos, pues los responsables informáticos van a la guerra, se integran en las Fuerzas Armadas y hay una necesidad de reforzar el despliegue de capacidades en los operadores. Y ahí es donde el Gobierno de España, a los pocos meses, pues la invasión fue en febrero, en noviembre ya estábamos en coordinación con las autoridades ucranianas, INCIBE ya firmaba los primeros acuerdos de colaboración, de manera que les estamos ayudando en la formación de profesionales de ciberseguridad, en el despliegue de capacidades de respuesta y especialmente donde ellos han identificado que nosotros teníamos más recorrido a nivel occidental, que era toda esa red dentro de nuestro CERT de soporte a las industrias. Es muy importante que tengas en cuenta que los ciberataques a las redes de la industria, de manufacturas, de producción, son muy diferentes a los tradicionales sistemas informáticos. Es lo que en la jerga llamamos arquitecturas OT, operacionales, tecnologías de operaciones, que no son como las arquitecturas de TI, de tecnologías de la información. Las arquitecturas de tecnologías operacionales no se centran en proteger la seguridad del dato, como sí sucede en la mayoría de las empresas tradicionales, un banco, un colegio, un hospital, sino en la continuidad de los procesos. En este caso, claro, la interrupción de un proceso en una empresa siderúrgica puede suponer un estallido catastrófico que suponga un daño irreparable incluso. Entonces, la protección va sobre los procesos, de ahí lo de tecnologías operacionales. ¿Qué sucede? Tienes que tener identificados las vulnerabilidades y los elementos de riesgo que con un ciberataque pueden suponer una alteración, un tampering, algún tipo de intervención dañina, un sabotaje, una alteración que pueda conducir a un fallo de este tipo en la industria industrial. Eso España, en el 2012 desplegamos el CER de la industria en colaboración con el Ministerio del Interior. Está muy centrado en desplegar redes de colaboración en las fábricas y es algo que estamos colaborando con la Agencia de Ciberseguridad Ucraniana especialmente para desplegar todo ese sistema de resiliencia que es fundamental en un ámbito como el que están viviendo de una guerra terrible. ¿Han apoyado concretamente en cosas, en operaciones a Ucrania de alguna manera? ¿Qué vio allí? Porque tengo entendido, ¿no?, que viajó a la propia Ucrania. Sí, sabemos que a raíz de la visita del presidente del gobierno, que fue al día siguiente de tomar posesión de la presidencia española del Consejo de la Unión, a la semana estábamos haciendo una misión del gobierno,
tuve la ocasión de viajar y de visitar allí entre el terreno, la agencia, la situación, cómo tienen desplegados los sistemas, y estábamos en ese momento lanzando las primeras acciones, los primeros grupos de formación. Hemos tenido durante todos estos meses una colaboración muy estrecha. La última ha sido la semana pasada. Hemos tenido los Juegos Internacionales de Ciberguerra, organizados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones en Chipre, y hemos querido, pues para poner a prueba ese nivel de cooperación, la selección nacional ha competido con la selección ucraniana. Hemos enviado mitad y mitad, y además con un resultado extraordinario. Hemos quedado segundos a nivel internacional y con un equipo de hackers de blancos, en este caso ¿cómo lo de organizaban? INCIBE, con la agencia ucraniana. ¿INCIBE defendía y el CCN atacaba o...? No, agencia ucraniana e INCIBE. Vale, sí. vale. La agencia ucraniana e INCIBE. Era un equipo combinado. Era un equipo combinado con la bandera de España y de que... Ucrania juntos, compitiendo en unos simulacros que tienen como objeto precisamente el entrenamiento en temas de hacking ético y de defensa frente a un ataque virtual y con países de todo el mundo, ¿no? Y quisimos ir juntos, precisamente para poner a prueba nuestro nivel ya de cooperación que tenemos con ellos, y que nosotros diariamente formamos parte de esa red de vigilancia que coordina el Mando Conjunto de Ciberespacio en España para el dispositivo de Ucrania. Hoy mismo estábamos viendo, antes de empezar la entrevista, hemos monitoreado 4 ataques procedentes o relacionados con el conflicto de Ucrania, casi todos relacionados con ataques de denegación de servicio. También hoy ha sido el caso del ataque a Kyivstar, uno de los operadores de telecomunicaciones principal de Ucrania, que ha ocasionado interrupciones de plataformas de pagos, de entidades bancarias. Claro, esto es diariamente la situación de guerra que están viviendo, aparte de que no somos conscientes de la gravedad, porque los medios no pueden reflejar lo que supone ir allí, que es verdaderamente terrible. Todas las noches las alarmas antiaéreas, la gente teniendo que refugiarse en refugios durante la estancia allí, a la 1 de la mañana, a las 4 de la mañana. Además, en lo que yo interpreto que es una guerra psicológica, porque hacen sobre todo los ataques con drones de manera nocturna para obligar a la población a vivir en ese nivel de alerta. Estoy hablando de la capital, de Kiev, ya no te digo las zonas de trinchera que conoces mejor, que me imagino que todavía la situación es mucho peor, y con ese nivel de ataque de cientos de drones lanzados simultáneamente, que siempre pasan las defensas. Allí nos explicaban, 3 o 4 acaban explotando en términos de cercanía, de proximidad, y sobre todo esa guerra psicológica, ¿no? de provocar una situación permanente de angustia en la población. Ese es el rostro de la guerra real. Los ciberataques repercuten lo mismo, están en permanente tanteo. Los ataques de denegación de servicio, afortunadamente, no son los más dañinos, porque lo que persiguen es saturar servicios normalmente de Internet, dirigiendo cientos de miles de conexiones a través de Internet a una IP, pero claro, ocasionan evidentemente esa sensación de no olvidéis que estamos aquí y que estamos haciendo un ataque persistente.